Hola amigos, bienvenidos al canal. Esto es Trigo y Artesano, espero que estén todos muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Rubén y en el video de hoy vamos a hacerles una tarta pascualina de espinaca con queso y les vamos a presentar un bonus después de la receta. Simple, sencillo y rapidito, pero eso va a ser al final del video. Antes de pasar a la receta, le quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito al canal y que nos mandan comentarios. Eso nos da mucha alegría y mucha fuerza para sentir que vamos por el buen camino. Así que gracias a todos por los comentarios. Si no te suscribiste y lo querés hacer, podés hacerlo. Y si querés recibir nuestras recetas, además podés tocar la campanita y de esa manera YouTube te va a avisar cada vez que sale una receta nuestra. Así que vamos a la receta. Para cocinar las espinacas vamos a utilizar 2 atados. Yo lo que hice fue lavarlas, escurrirlas pero no secarlas y ponerlas en una olla limpia con 2 dientes de ajos pelados y machacados. Ahora las voy a tapar y las voy a dejar ahí a fuego suave, que se vayan cocinando sola hasta que estén a punto. Después de 2 o 3 minutos de cocción a fuego medio, las espinacas se cocinaron. Ahora las voy a poner a escurrir en un colador y que se enfríen. Le vamos a quitar todo el líquido para después poder utilizarlas. Vamos a rehogar la cebolla con los pimientos y la espinaca. Primero ponemos un poquito de aceite de maíz o el aceite que ustedes quieran. Agregamos una cebolla cortada en cuadraditos, una cebolla grande. Y medio pimiento rojo, también cortado en cuadraditos. Lo vamos a salpimentar un poquito y lo vamos a rehogar por unos minutos a fuego medio bajo, que no se nos queme, simplemente que se rehogue, que se transparente. Lo vamos a dejar unos minutos ahí. Una vez que la cebolla y los pimientos están ya bastante rehogados, le vamos a agregar la espinaca que cocinamos antes. Ya está bien escurrida y después de escurrida la corté con un cuchillo en pequeños pedazos para que no nos queden después grandes pedazos molestando en la tarta. Esto lo vamos a ir mezclando. Vamos a terminar de cocinar un poquito más la espinaca, más que nada para que se caliente y todo se ponga a la misma temperatura. Una vez que la espinaca ya se puso como las cebollas, después de 2 o 3 minutos, lo que vamos a hacer es agregarle 200 gramos de ricota. Si no te gusta la ricota, la podés reemplazar por salsa bechamel. Si buscas en el canal vas a encontrar un video de cómo hacer una salsa bechamel que quede espesa, para que se usa especialmente para rellenos, como en este caso, y podés reemplazar la ricota con esa salsa bechamel. Una vez que pusimos la ricota, apagamos el fuego y terminamos de mezclar estos ingredientes con el fuego apagado, utilizando el calor que ya tenía la espinaca y las cebollas. Y después de esto vamos a rectificar los condimentos. Eso es a gusto de cada uno. Yo le estoy poniendo sal, pimienta, media cucharadita de nuez moscada y un poquito de pimentón. Si ustedes quieren también le pueden agregar ají molido, comino, eso es a gusto de cada uno. Una vez que condimentamos el relleno,
lo pasamos a otro recipiente y ahí lo vamos a dejar enfriar para después de terminar de ponerle los últimos ingredientes que le faltan al relleno y ya armar la tarta. Mientras tanto, vamos a hacer la masa para la tarta. Y para hacer la masa de esta tarta vamos a utilizar 4 tazas de harina todo uso tamizadas. Vamos a hacer un huequito en el medio. Le vamos a poner una cucharadita de sal, media taza de aceite de oliva, vamos a utilizar un huevo y vamos a tener a mano agua a temperatura ambiente, cantidad necesaria que nos pueda pedir la masa. Dejamos la espátula y empezamos a trabajar con la mano hasta formar una masa. Una vez que la masa está formada, la sacamos a la mesada y ahí vamos a amasar por unos minutos. No tiene necesidad de que le agreguemos harina a la mesada por el aceite que tiene la masa. Una vez que amasamos por unos 5 o 10 minutos, vamos a poner la masa en un recipiente, en un bol, y la vamos a tapar y la dejamos descansar por unos 10 o 15 minutos para armar la tarta. Vamos a armar la masa de esta tarta. Lo primero que vamos a hacer es cortar la masa en dos y vamos a hacer un poquito más chica la masa que vamos a guardar, que va a ser la de arriba. Esta otra la vamos a estirar. No tenemos necesidad de utilizar harina en la mesada porque la masa tiene aceite y eso nos permite a que no se nos pegue. Vamos a hacer una masa de aproximadamente unos 3 milímetros. El grosor que suelen tener las masas industrializadas, o tal vez un poquito más grueso. Este es el grosor que queremos darles. Lo vamos a pasar al recipiente donde vamos a cocinar la tarta. Siempre tomamos la precaución con los dedos de ir acomodando en el borde para que haga un buen ángulo. Si nos llegara a faltar un poquito, nos ayudamos con los dedos. Y ahora, antes de poner el relleno, le vamos a poner una media taza a ojo, unas cucharadas de pan rallado. En este caso el que yo estoy usando tiene un poco de perejil, está sazonado. Esto lo hacemos siempre que tenemos un relleno que va a estar húmedo y no queremos que se nos humedezca
la masa al cocinarla. Mientras terminamos de armar la masa y de preparar el relleno, prendemos el horno para que se vaya precalentando a 390 grados Fahrenheit, y a este relleno le vamos a agregar una taza de queso parmesano rallado, y una vez que mezclamos todo, vamos a reservar el relleno. Antes de armar la masa, vamos a estirar la otra masa, ya para armarla toda de una vez. Y lo que hacemos, la envolvemos en el palo de amasar y la dejamos a un costado. Entonces ahora sí, vamos a poner el relleno. Lo acomodamos. Y ahora lo que vamos a hacer es unos espacios sin llegar hasta el fondo. Y ahí lo que vamos a hacer es cascarles 4 huevos. Una vez que le pusimos los huevos, de manera opcional, le podemos poner trocitos de queso. En este caso yo estoy usando mozzarella. Pueden usar el queso que ustedes quieran. Y ahora sí, vamos a cerrar la tarta. Con el mismo palo que ponemos, nos encargamos de hacer el corte. Y con los dedos nos vamos ayudando. Y lo que vamos a hacer es un pequeño repulgue. Con un tenedor le vamos a pinchar la tarta a modo de decoración. Y también para que no se nos infle cuando se cocine. Y así como está, la vamos a pintar con un huevo batido para que tome un poquito de color. Y ahora la vamos a llevar a un horno precalentado a 390-400 grados Fahrenheit, unos 200 grados Celsius, por aproximadamente 25-30 minutos, hasta que veamos que la tarta agarró color y nos vamos a dar cuenta de que en el borde contra el molde se empezó a separar. Eso nos indica que la tarta ya está lista. Mientras cocinamos la tarta, yo les voy a hacer un regalito en esta receta. Les voy a mostrar qué hacer con la masa que nos sobró. Aprovechando que la tarta está en el horno, les voy a dar un regalito. Les voy a mostrar qué podemos hacer con la masa que nos sobró de la tarta. Por supuesto que si tienen un molde más chico y quieren hacer una segunda tarta con otro relleno, lo pueden hacer. La idea que les doy es para hacer algo aprovechando el horno caliente. Y para no desaprovechar esta masa, vamos a estirarla
con el palo lo más finita posible, de 1 milímetro aproximadamente, que esté tan finita que se pueda ver hacia el otro lado. Es importantísimo que la masa nos quede finita. Ya van a ver por qué mi insistencia para que la masa nos quede finita después de que la saquemos del horno. Una vez que tenemos la masa lo más finita posible, la vamos a pasar al palote. Y así como está, le vamos a poner un poquito de aceite de oliva, la vamos a pintar. Y cuando sacamos la tarta del horno, la llevamos así como está al horno por 4 o 5 minutos hasta que veamos que ya está dorada. Al final de nuestra tarta, como pueden ver, lo que les decía antes, cuando ustedes ven que la tarta se despegó del costado, es porque ya está lista. Este es el resultado final de nuestra tarta, así que ahora, si esperan un ratito más, les voy a mostrar el bonus, cómo quedó, para ya terminar con nuestro video. Y este es el resultado final del bonus que les había prometido. Lo pusimos, lo que se rompió ahí, lo rompí yo por tocar con el dedo, pero lo bueno de esto es que lo podés romper así y usar para una picada, para comer unas cremas, en vez de comprar crackers en el supermercado. Estas son nuestras dos propuestas de hoy: la tarta y los crackers, muy ricos. Espero que les haya gustado la receta, el video. Si les gustó, por favor denle like al video y será hasta la próxima. Nos vemos en el próximo video.